continúe bendiciendo. A Él le damos las gracias porque nos da el privilegio, la oportunidad de poder llegar hasta tu hogar nuevamente, a compartir estos tiempos a través de la palabra. Siempre ponemos énfasis en el saludo en aquellos que aún no conocen de Jesús, recordándote que tú eres la razón de ser por la cual Él fue a la cruz. Tú eres importante para Dios. Así que si tu corazón aún no se ha rendido a los pies del Maestro, yo te pido por ti mismo, por tu salud presente y eterna, que medites, que te rindas. Créeme que esta es la lucha en donde uno rindiéndose gana. Es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Pregúntale a cualquier cristiano. Y aquellos que ya le conocemos, a ti pues recibo un abrazo en nombre del Señor también. Saludos a ti y a tu familia. Seguimos orando para que el Señor sea quien nos edifique a través de su palabra, que nos sigamos preparando para este tiempo que nos ha tocado vivir. Este saludo recíbalo de parte de la Iglesia Cristiana Betlehem, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos, así como de todos aquellos hermanos que ponen su corazón, sus rodillas, su esfuerzo para que la experiencia sea posible, para que podamos llegar en esta hora hasta tu hogar. Vamos a orar al Señor rogándole una vez más dirección para tu vida, para la mía, para todos nosotros, para que ciertamente su palabra sea la que cale en el corazón y haga aquel trabajo, aquel propósito para la cual Él envía siempre a nuestras vidas. Señor, gracias te damos por otra oportunidad, gracias por los hermanos que se enlazan, gracias por aquellos, Señor, que en sus hogares también, oh Dios, hacen un alto para escuchar tu palabra. Por todos ruego, a todos te los presento, te pido que les bendigas y que cuanto por aquí compartamos, Señor amado, sea por tu instrucción divina y no por criterio propio. Así lo rogamos, agradeciéndote los cuidados siempre, Jesús. Amén. La semana pasada estamos hablando bajo el título de La lucha que hay en mí. Esta noche vamos precisamente a entender una realidad, y es que nos toca a ti y a mí enfrentar esa lucha. La lucha está ahí presente. Como veíamos el miércoles pasado, de ese capítulo 7 del libro de Romanos, hay unas verdades que tenemos que reconocer, que tenemos que vivir con ellas, pero no meramente para decir, pues están ahí y ya, sino como estaremos compartiendo, para enfrentarlas, manejarlas. Decíamos la semana pasada, precisamente comenzábamos leyendo en ese capítulo 7 de Romanos, el verso 15. Decíamos de la siguiente manera, Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Decimos la semana pasada cómo el apóstol Pablo a viva voz reconocía que en su ser, en su humanidad, habían cosas que él sabía que estaban mal, al punto que mira cómo él lo describe, hacía lo que aborrecía. Qué lucha interna. Y no solo era del apóstol Pablo, es una lucha tuya, una lucha mía ante la realidad de que en nuestra naturaleza humana tenemos presente, aunque parezca extraño, o quizás para los que desconocen de la palabra hasta ridículo, tenemos presente la realidad de la esencia del pecado, de esas pasiones que arrastramos y que de alguna manera u otra nos quieren llevar, nos quieren inclinar hacia lo que es incorrecto, hacia lo que está mal. Así del miércoles pasado podemos señalar por lo menos unos principios que son identificables en lo que estudiamos para seguir adelante esta noche con lo que hemos de compartir. De lo discutido el miércoles pasado en ese capítulo 7 del libro de Romanos, pues precisamente podemos puntualizar, como acabamos de leer, que en ti y en mí, en todos nosotros, hay una realidad, hay una lucha que se libra todos los días. En tu yo y en mi yo, mira, tú y yo lo sabemos. Desde que nos levantamos hasta que vamos al descanso, continuamente en tu ser y en el mío se están librando batallas. Unas a veces más violentas, otras más tenues, unas más agudas, otras más drásticas. Pero siempre tenemos de alguna manera u otra batallas que enfrentar, batallas que librar. Batallas que veíamos también el miércoles pasado, que precisamente para uno conocer
el por qué el apóstol decía que hacía lo que aborrecía, y lo que sabía que debía hacer no lo ejecutaba, no lo hacía. Pero uno tiene que conocer lo que está bien y lo que está mal. O sea, tú y yo podemos sentir por dentro luchas, pero para poder identificar en qué sentido esas luchas deben resolverse de forma correcta o cuál sería la manera incorrecta de hacerlo, pues tenemos que reconocer que hay un marco de acción. O sea, que hay cosas en la vida que definen lo que es el bien y el mal. Y en el caso de la humanidad debería reconocer que la palabra de Dios es la que define con precisión y con corrección lo que es bueno y lo que es malo. Por eso vimos el miércoles pasado que precisamente lo que le daba contenido a esa realidad de la lucha y lo que le daba un marco de entendimiento al humano para saber lo que está bien y lo que está mal es la Biblia. Así lo vimos, por ejemplo, en ese capítulo 7, en el verso 7, cuando el apóstol reconocía que él aprendió lo que era la codicia como manera de ejemplo, porque la Biblia se lo establece, la Biblia se lo señala, que codiciar es malo. Es como obviamente decir que para uno poder saber si está caminando en una dirección correcta o no, pues tiene que mirar las instrucciones del camino. Y la Biblia es la que da las instrucciones para el camino en esta tierra en dirección hacia la vida eterna. Vimos cómo la Biblia, la palabra de Dios, precisamente cuando tú lees versos como el 12 de ese capítulo 7, te señala que todo lo que Dios quiere para ti y para mí es bueno. Es bueno, o sea, en medio de esa lucha que se libra en tu interior y en mi interior, en medio de esa lucha que se enmarca en lo que la Biblia establece como bueno y lo malo, lo que Dios envía para ti y para mí como instrucción, al definir lo que es bueno y al definir lo que es malo, lo que Dios envía es para tu bienestar y el mío. O sea, no son puros caprichos de un Dios soberano en el sentido de instruirte, no hagas esto, no hagas aquello, y más bien haz lo otro porque meramente Él quiera. O sea, realmente Él trae lo que mejor es para ti, para tu bienestar presente y eterno. Te mencioné el verso 12, ese capítulo 7. Mira cómo dice la palabra. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y por qué? Porque lo que quiere es tu bienestar presente y eterno. Al respecto decíamos la semana pasada, y aunque parezca una ilustración trillada, que muchas veces para tu salud inmediata, tu salud física, ¿cuántos medicamentos te prescriben que no son de tu agrado? ¿Cuántos medicamentos muchos no quieren tomar porque definitivamente incomodan hasta el paladar, por decirlo de alguna manera? Sin embargo, no se trata del sabor, se trata de lo que provoca en tu ser, el bienestar que va a traer a tu cuerpo ante una dolencia. Lo mismo ocurre con la palabra del Señor. Mire, el hombre y la mujer de Dios tienen que reconocer que muchas veces lo que nos están pidiendo pareciera que no gusta. ¿Por qué? Porque atenta contra lo que quizás quisiéramos. Usted y yo como hombres y mujeres de Dios tenemos que reconocer que precisamente agradarle a Él, siguiendo la instrucción bíblica, implica abstenernos de cosas como en todo dado eran gratas a nuestra vida. Eso es una realidad. Como hemos dicho en otros temas, el que le diga a usted que lo que conocemos como el pecado, de alguna manera u otra, no trae deleite inmediato al ser, mire, ignoraría las realidades de la vida. O sea, trae placer, trae disfrute, pero unos disfrutes que tienen consecuencias. Mira qué interesante, eso sí que tiene efectos secundarios para la eternidad y también aún así en esta tierra. Así que la palabra de Dios en sí, en términos de guiar tu vida y la mía, no es por capricho, sino por sabiduría del Eterno, que sabiendo lo que mejor le conviene a tu alma y a la mía, para este presente y hacia la eternidad, lo que Él instruye es para bien, no es para mal. También veíamos el miércoles pasado que como dato interesante en medio de esa batalla, o sea, de esa realidad de que en tu naturaleza misma, en tu yo, en tu ser, hay esas pasiones, hay esos deseos, hay esas metas a veces inmediatas que chocan contra la Biblia. Si bien eso es lo que provoca esa guerra interna, cuando sabemos lo que debemos hacer, pero quisiéramos hacer lo que no debemos, cuando sabemos y reconocemos que algo nos llama con gusto y pasión, pero conociendo que es lo incorrecto, esa es la batalla. Y en medio de esa batalla, oye, el adversario siempre toma ocasión. En medio de esa lucha, el adversario siempre dice presente. O sea, mire, al diablo le gusta buscar esas grietas, le gusta buscar esas endijas por donde colarse para sacar partido, para sacar ventaja. Y el adversario que conoce la palabra, el adversario que conoce precisamente lo que Dios ha dado como instrucción
para lo bueno y no para lo malo, él se mete y trata de, aunque no lo creas, precisamente inducirte a actuar contrario a lo que Dios ha dispuesto como incorrecto. ¿Por qué? Porque la meta del diablo es indisponerte con Dios. O sea, allí donde está la instrucción divina en tu corazón y en tu mente, porque la sabes, la conoces, la reconocemos. Sabemos que la Biblia dice no hurtarás, por ejemplo. Sabemos que es un mandamiento que yo no debo tomar lo ajeno. Oye, se libra esa batalla por dentro muchas veces en tiempos de necesidad. Porque entonces viene el adversario y aprovecha los escenarios. O sea, hay una necesidad envuelta, hay una carencia en tu vida. Y entonces viene él a tratar de ponerte en bandeja de plata el alcanzar lo ajeno. Como si fuera una respuesta a resolver el problema de forma inmediata, pero él lo hace ¿por qué? Porque te quieren disponer con Dios, porque todo acto que sea contrario que la palabra instruye, obviamente nos va a poner en la posición de que de enemistad con Dios. Y ahí viene él a tratar de engañarnos, a tratar de meternos en la cabeza esos pensamientos modernos como que mira, eso no es nada, mira, su misericordia es grande, no te preocupes, mira, después de las rodillas, acude a él, arrepiéntete que él tendrá para ti misericordia y piedad. Ahí viene el diablo a bombardearnos con esas ideas. Fíjate que son ideas que nacen en porciones bíblicas, pero mal utilizadas para inducirnos a error. Y él aprovecha. Tan es así que mira el verso 5, en términos de la palabra, pero en capítulo 7, mira el verso 13, hablando de esta realidad de que el adversario trata precisamente de utilizar la palabra para hacernos pecar y atentar contra Dios y enemistarnos contra Dios. El verso 13, en ese capítulo 7 dice, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Es una pregunta que hacía el apóstol Pablo. Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando tú miras bien las palabras que utiliza el apóstol Pablo, lo que quería transmitir era, mira, porque obviamente, cuando tú y yo conocemos la Biblia, cuando tú y yo conocemos que algo es incorrecto, y aún conociendo que es incorrecto, con todo ese conocimiento, actuamos y lo hacemos, pues mira, eso es pecar con toda la intención. A eso se refería el apóstol cuando dice, mira, viene la maldad, viene el adversario, cobra ventaja, y lo que quiere es engañarme, inducirme, para que a pesar de que yo sé que codiciar es malo, a pesar de que yo sé que hurtar es malo, a pesar de que yo sé, mira, que mentir es malo, pues a conciencia lo haga, porque definitivamente me está poniendo en una posición más, más embarazosa, de más dificultad, de mayor separación ante el soberano de los cielos. Es casi como decirte, mira, pecar con conocimiento y con intención es como darle un mensaje a Dios. Yo quiero escoger por lo que está mal y no por ti que deseas mi bienestar. A ese nivel deberíamos tú y yo razonar estos asuntos tan hermosos, importantes y delicados. Fíjate que esa lucha real en el ser humano, que tú y yo no tenemos que buscar a nadie para que nos las cuente, porque todos las libramos, todos libramos esa batalla de que estamos hablando. Llevó al apóstol Pablo un momento dado a proclamar que era un miserable, que se sentía miserable. Y así surge del verso 24 en ese capítulo 7, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el apóstol llegó un momento dado en que dijo, mira, la realidad es que esta batalla que libramos, la realidad es que esto que sentimos en nuestra naturaleza humana, que tantas veces nos quiere como hasta arrastrar hacia aquello que en última instancia te le quieres llamar conciencia, le quieres poner el nombre que tú quieras, tu hombre interior, él te habla, te dice, mira, sabes que eso está mal, y aún así lo hago. El apóstol Pablo se identificó en ese cuadro a sí mismo como miserable. Y no estaba lejos, es una realidad. ¿Cómo te sientes tú? La intención no es ofenderte. ¿Cómo te sientes tú cuando a solas sabes que has actuado contrario a lo que has aprendido que está mal? Cuando has actuado en contra de esa enseñanza que has recibido. Cuando has actuado en favor de lo incorrecto. ¿Cuántas veces entonces algunos le llamarán te acusó a la conciencia? Y es porque siente que por dentro algo te grita. Te dice, sabes que estuvo mal, sabes que está incorrecto. Esas son realidades. Pero ante ese grito del alma del apóstol Pablo, que tú y yo podemos hacer eco y coro con él, la palabra nos viene a traer,
oye, el refrigerio al alma, la paz al corazón, y la instrucción del cielo, pero también el llamado a unas cosas que veremos que nos corresponde a nosotros. Ubícate conmigo ahora allí en el libro de Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y dice la porción de la palabra en el verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate que venimos de ver un capítulo donde se describe esa lucha que tenemos tú y yo a diario muchas veces, en términos de que hacemos lo que no debemos, a sabiendas de que sabemos que no debemos hacerlo. Venimos de un capítulo donde nos da una radiografía de la realidad que a diario se vive en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ahí donde nadie te ve, pero Dios sí. Y de pronto, qué hermoso cuando la palabra nos dice a ti y a mí: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para empezar este verso tenemos que hacer una observación. Quiero que lo veas en la justa perspectiva y que lo veas con cuidado, porque a veces es mal usado. Y quiero empezarte por la parte que implica mal usado. Si venimos diciendo que en ti y en mí, cristianos, que ya conocemos del Señor, se lidan batallas a diario, que ni hablar cuando no lo conocíamos. Tú y yo sabemos que antes de conocer al Señor, probablemente a veces no habían ni batallas, habían decisiones tomadas independientemente de que fuera bueno o malo. No nos importaba ese criterio, pero eran luchas también. Debemos distinguir que cuando tú y yo nos arrepentimos, ahí llega Jesús a nuestra vida y nos perdona. Y nos inscribe en el libro de la vida. Es decir, nos saca del decreto de muerte, el decreto de condenación, ese que nos era verso, ese que fue decretado del libro de Génesis cuando el humano cayó en pecado. De ahí se nos saca, cuando tú y yo nos arrepentimos, si lo quieren mirar así, se nos saca de la lista de los que estaban condenados y se nos inscribe en ese momento en el libro de la vida. A partir de ese momento, por la misericordia de Jesucristo, quien compró en la cruz, quien pagó nuestro pecado con su sangre, cuando tú y yo a Él lo reconocemos, Él viene y nos lava, nos limpia, hace trono en nuestra alma y nos inscribe en el libro de la vida. Pero tenemos que entender algo. A partir de ese momento, como veremos, también tú y yo tenemos que asumir responsabilidades. Y la parte mal usada de este verso es que muchas veces se cita como si en la medida en que conocemos del Señor, independientemente de mi conducta, independientemente de lo que yo haga, independientemente de en qué dirección yo resuelva esta lucha interna que se sigue librando, como yo me convertí, ya soy salvo. Cuando te digo que se usa mal, me refiero a la primera parte de ese verso cuando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa parte en particular de ese verso, muchos la utilizan para lo que te estoy introduciendo ahora mismo. Te convertiste, tienes una gran lucha, en esa lucha cediste, en esa lucha caíste, no importa porque como tu nombre está inscrito en el libro de la vida, tranquilo, para ti no hay condenación. Tenemos que tener cautela y distinguir, y eso ya lo hablamos una vez hace mucho tiempo atrás, en los miércoles, distinguimos entre lo que es pecar, entre lo que es incurrir en pecado y lo que es vivir en pecado, entre lo que es incurrir en actos que son pecados y lo que es practicar el pecado. Hay unas grandes diferencias. El cristiano que le diga a usted, incluyendo a mí, que nunca pecó ni ha tropezado después que se convirtió, amado hermano, mire, con la mente, el pensamiento, con los actos, actitudes, el saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. ¿De qué podemos hablar? De muchas cosas. Pero ahí hay que distinguir precisamente que cuando aquí en la palabra se señala que ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús, está hablando en ese inicio, cuando tú y yo nos convertimos, se nos saca el decreto de muerte y se nos registra en el libro de la vida. Gloria a Dios por ello. Pero a partir de ese momento, esa lucha interna que se libra en la calidad de tu naturaleza humana y en la mía, y en ese entonces, ese conocimiento que vamos a ir adquiriendo de la palabra a través de Jesús, de lo que está bien y de lo que está mal, mira, ahí es que comenzamos tú y yo a afinar, a identificar con corrección hacia dónde vamos a marchar y hacia dónde debemos abstenernos de caminar. Teniendo eso en mente, mira lo que termina de decir ese verso 1.
los que no andan conforme a la carne. Compárate ahora lo que estamos leyendo con lo que es el principio del verso. Ahora te lo leo corrido. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que cuando yo me convertí, yo pasé de muerte a vida. Pero a partir de ese momento me corresponde a mí, al igual que a ti, a todos nosotros nos corresponde, aún en medio de esa batalla que estamos hablando interna, de esa lucha diaria que tenemos, nos corresponde escoger por la ruta que identifique ¿qué? Al Espíritu. No responder a las pasiones de la carne, sino luchando por responder a la instrucción del Espíritu dada a través de la Escritura, de la palabra de Dios. Fíjese que sin arrepentimiento nadie puede llegar al reino de los cielos. Fíjese que esto no se trata de ser buen ciudadano, también hemos tocado en otros temas. Se trata de que tenemos que reconocer a Jesús como dueño y Señor de nuestra vida, como el único mediador entre Dios y el hombre. Y así reconocido, comenzamos la ruta hacia la eternidad. Una ruta que nos invita ahí claramente, que detrás de tu conversión y la mía, detrás de ese acto en donde nuestra condenación, ya, por Jesús nos excluyó de la misma, a partir de ese acto nos toca a ti y a mí seguir la ruta no de la carne, como dice la palabra, sino conforme al Espíritu. Observa que ahí precisamente la palabra del Señor, mira el verso 2, lo que ocurre de que tú y yo nos convertimos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Desde que tú y yo nos convertimos, a nuestra alma, a nuestra parte abstracta, se ha traído por el Espíritu Santo, se ha sembrado a Jesucristo. Han sembrado en ti, en mí, la capacidad de entender en Cristo Jesús las cosas, la capacidad de discernir y distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, comprender a la luz de la palabra aquello que Dios instruye al hombre que es pecado. Tú y yo recibimos de parte del Señor. Cuanto en Él hubo, cuando encarnado en la tierra estuvo, lo recibimos. Por eso estuvimos estudiando primero, miércoles tras miércoles, la conducta de Jesús, invitándonos a nosotros mismos a imitar a Jesús. Porque todo lo que ocurrió en Jesucristo, porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, ya discutimos tú y yo, que por su misericordia y su amor, ese mismo Espíritu Santo es el que ha hecho morada en ti y en mí, y que por consiguiente, por su piedad, contamos con las mismas herramientas que Jesús contó para enfrentar esta humanidad, esta condición que tú y yo vivimos. Inclusive cuando estudiamos la conducta de Jesús, vimos que Él fue expuesto a toda tentación, como tú y yo, mas sin pecado. O sea, que en esta condición humana Él libró la batalla. Esta batalla de que estamos hablando aquí, Jesús se las experimentó, pero venció, dándonos el anuncio hermoso de que Él es las primicias, y tú y yo vamos tras Él como imitadores de lo que sí se puede hacer. En el verso 3, mira lo que la palabra nos enseña. Capítulo 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Te acabamos de mencionar y refrescar la memoria en cuanto a lo que hablamos los miércoles anteriores, imitando la conducta de Jesús, el encarnado. En una carne como la tuya y como la mía, Jesús venció al pecado. Sin mucha explicación teológica, lo que está diciendo, mira, se pudo vivir en un cuerpo como el que tú tienes desde que te levantas hasta que te acuestas, enfrentando la realidad de esta batalla diaria, enfrentando la realidad de que este mundo está rodeado de cosas que nos llaman la atención, está rodeado de una realidad espiritual que acecha, que maquina, que te observa, está rodeado de un adversario que estará constantemente tratando de hacer provisión para llenarnos los ojos, para que por los sentidos entre a nuestra mente todo aquello que Él quiere que tú y yo, acariciemos para atentar contra el orden divino. Pero como te dije, su meta es que tú y yo, conociendo la palabra con todo y eso, la desobedezcamos para distanciarnos de aquel que nos perdonó. Esa es su meta. Sin embargo, dentro de esa meta de Él,
Sin embargo, dentro de las cosas que nos rodean, sin embargo, entre todas las presiones que a nuestro alrededor existen, y más allá hasta de las pasiones que nosotros mismos acuñamos, ahí se levanta una voz que te irrita tu corazón y el mío. Recordemos que Jesucristo pudo en un cuerpo como el tuyo y como el mío vencer estas batallas internas, estas batallas mentales. Él venció. Siempre paramos en la misma ilustración porque la verdad es que es, oye, la más profunda y bella que podemos encontrar en el Maestro. Aquella noche en Getsemaní, la noche en que fue arrestado. Mira, eso fue una batalla intensa la que el Maestro libró, encarnado en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Y Él escogió en medio de esa batalla por honrar a su Padre Dios. No sin antes haber confesado que si en términos de gusto hubiese sido, ¿qué dijo Él? Tú podrías pasar de mí esta copa. Esto podríamos detenerlo aquí. Eso era en ese momento que, oye, esta naturaleza humana le clamaba a Jesús que hiciera. Sin embargo, Él escogió, ¿por qué? Dentro de todo el orden que conocía, del orden compartido, de la voluntad del Padre y del plan divino, sino lo correcto es que yo siga la ruta que llevo hacia la cruz. Escogió por lo correcto, aunque dolor significaba a su cuerpo allí el encarnado natural. Que tú y yo entendamos pues que cuando aquí dice la palabra que Él venció el pecado en la carne, está diciendo, mira, que en este cuerpo como el tuyo, como el mío, logró lo que tú y yo también podemos lograr, porque lo que en Él estuvo presente, a su vez lo trajeron a tu vida y a la mía, y tú y yo hoy día, para la gloria y honra del Señor, contamos con ello, la presencia del Espíritu Santo en tu ser y en el mío, el que sembró a Jesús, el que tú y yo tenemos que seguir cultivando, para que siga desarrollando en ti y en mí, y cada día pareciéndonos más a Él, al que venció en la carne. Mire el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te lo repito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que reconocer algo bien claro, tío. Esta batalla, aún después que nos convertimos, sigue ahí presente. Y todo cristiano lo tiene que reconocer. Que la lucha sigue ahí. Por eso fíjate que en ningún momento te dije ni te diré que una vez que nos convertimos se acabó esto. Por el contrario, te dice la diferencia, te dice la distinción, que una vez te conviertas, una vez te convertiste, tu nombre fue sacado de la lista de la condenación e inscrito en el libro de la vida. Pero que a partir de ese momento, veamos en el verso 1, nos corresponde a ti y a mí, oye, no caminar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque esa batalla va a seguir ahí latente. Porque esa batalla va a seguir presente en un cuerpo como el tuyo y como el mío, un cuerpo que, como ya acabamos de ver, sin embargo, ha recibido de Cristo la herramienta para la lucha y el mejor ejemplo sembrado por nuestro Señor de que se pudo. Y en medio de esa realidad, nos toca a ti y a mí entonces repasar lo que implica ese verso 4. Y es que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿De quién es la decisión? ¿A quién nos corresponde diariamente tener esa conciencia? En medio de esta batalla de que ya hablamos el miércoles pasado, ¿a quién nos corresponde realmente comprender que las decisiones tenemos que tomarlas a nosotros mismos? Aquí quiero hacer un alto con cautela por lo que vamos a hablar ahora y cosas que tocaremos más adelante. Tú y yo sabemos, la Biblia habla de que somos colaboradores de Cristo. La Biblia habla de que el que empezó la obra en ti la va a terminar. Entendamos claramente que cuando tú miras teológicamente la palabra, es hermoso comprender que Dios que te ama, el Dios que manifestó ese amor en Cristo, ese Espíritu Santo que sembró a Jesús en tu corazón, ese Espíritu que es morada en ti y en mí, oye, está ahí para hacer provisión a tu vida y a la mía de las herramientas necesarias para seguir tú y yo librando esta buena batalla. Y cuando digo hacer provisión de las herramientas necesarias, toma, por ejemplo, cuando tú te examinas el capítulo 12 de 1 Corintios y lo lees con calma, vas a ver cómo el Espíritu Santo, oye, hace provisión de los dones al ser humano creyente
Dones que son herramientas para la batalla, para la lucha, para capacitarnos, para fortalecernos en Él. Pero debemos comprender que Dios siempre hace su parte. Eso cuando dice la palabra que el que empezó la obra en ti la va a perfeccionar. Oye, entendamos algo. Eso es un hecho. Esta obra empezó en ti y en mí cuando nos convertimos. Ese día empezó el primer día del resto de nuestra verdadera vida hacia la eternidad. Y esa vida tuya y mía va cada día creciendo más, va madurando en Cristo. En medio de la batalla va escogiendo por lo correcto, va repudiando cada vez más lo que no debe ser, va hoy aborreciendo cada vez más lo que no debe ser, va sintiéndose miserable cuando tropieza y lo que anhela es levantarse con más fuerza. Sigue librando la batalla en favor de escoger la ruta correcta. Y esa batalla se va a estar librando todos los días, hasta el día en que tú expires o yo expire, o hasta el día en que si estamos vivos Cristo venga. Porque entonces ese día es que se va a dar la transformación final. Ese día en que de verdad este cuerpo que tú y yo tenemos, este estuche, va a cambiar su esencia, va a ser distinto. Se acabó eso que había en este cuerpo que nos quería arrastrar en direcciones contrarias a la palabra. Hasta ahí llegará esa lucha interna. Ese día se acabó. Vendrá esa perfección final. Si quieres leer sobre el tema, estudia el capítulo 15 de Corintios. Repásate los versos 50 y 55. Cuando te dice que esta carne y esta sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Se ha transformado. Jesús cuando resucitó nos trajo el modelo. Oye, esa primicia de lo que ha de ser tu cuerpo y el mío ya transformado para compartir, gozarnos en las moradas celestiales. Pero hasta ese día seguimos librando la batalla. Y hasta ese día tenemos que comprender que ahí entras tú y entro yo. En donde en el ejercicio de esa libertad que el Señor nos ha dado, te toca a ti y me corresponde a mí. A conciencia es de que me levanto hasta que me acuesto, estar escogiendo por el camino del Espíritu y no el de la carne. Y te quiero traer este énfasis, ¿en qué sentido? En que, amado hermano, con cariño y respeto, tú y yo no nos podemos recostar. En el sentido de que Dios obrará en mí. En el sentido de que el Espíritu Santo es el que me transforma. En el sentido de que el que empezó la buena obra en mí es el que la va a terminar. Oh, perfecto. ¿Y tu parte y la mía dónde queda? Pues cuando tú lees esa porción que estamos examinando, yo te invito a que la repases. Vuelvo al verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dios hace su parte y la justicia de la ley que habla aquí, Jesús pagó el precio en la cruz, compró el pecado y trae para ti y para mí el perdón como un regalo. Y esa es la justicia cumplida. Jesús pagó lo que tú y yo tenemos que pagar, se lo pagó al Padre en el sacrificio. Y entonces viene siempre en ti y en mí ese perdón y esa salvación cuando nos arrepentimos. Pero entonces de ahí en adelante, ¿qué es lo que corresponde? Que no andamos conforme a la carne. ¿No te parece lo que decía el verso 1? Está hablando de lo mismo porque se trata de esto precisamente. Desde que nos convertimos, oye, estamos participando de esa justicia divina que Cristo cumplió, consumó. Pero parte de participar de ese glorioso premio es que entendamos que tenemos que cuidarlo, es que entendamos que tenemos que honrar al que pagó el precio, es que entendamos que Él espera que entonces caminemos por la ruta correcta, sino conforme al Espíritu. ¿Y a quién le toca eso? A Cristo, ¿no? Y Él hizo su parte. A Jesús, ¿no? Y Él hizo su parte. Oh, el Espíritu Santo, oye, Él sigue haciendo su parte. Ahí entremos tú y yo a hacer la nuestra. Y tan es así que mire el verso 5. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Eso está claro. Cuando tú y yo, y lo voy a decir con amor, con cariño, pero no hay otra manera de mirarlo. Cuando tú y yo, a pesar de que hemos tenido la experiencia de la conversión, dedicamos a alimentar nuestra mente de pensamientos que responden a lo que no debe ser, vamos a terminar haciendo lo que no debe ser. Fíjate que ese verso habla de pensar, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero la contraposición, oye, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El mismo apóstol como instrumento de Dios, oye, en aquello que hay virtud, en aquellas cosas hermosas que descienden en el cielo, en eso pensar. ¿De qué llenamos tú y yo nuestra mente?
Mira, si de por sí esta lucha está real, está ahí, siempre latente, siempre al acecho. Si para completarla alimentamos, oye, ¿qué tú puedes esperar de ti mismo? Si yo me dedico a llenar mi razonamiento, mi razonar, mi pensar, mi meditar en cosas que precisamente no son las que abonan a mi relación con Dios, ¿dónde tú crees que voy a parar? Cada vez que haya una sacudida, cada vez que haya una tentación, cada vez que haya una maquinación, un asomo del diablo, si yo lo que he llenado es mi mente de las cosas, oye, de cómo el mundo resuelve los problemas, de cómo la gente hace las cosas con la violencia, con lo que sea, cómo se libran de los líos con mentiras, yo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Y entonces, el adversario está ganando terreno porque comienza a enemistarnos de aquel que nos salvó. Por el contrario, si yo dedico mis pensamientos, si yo me dedico a razonar en lo que construye, en lo que edifica, en lo que me enseña, en lo que me acerca a Jesús. Oye, cada vez que cosas en medio de esta batalla se levanten, yo voy a saber a qué le voy a echar mano. Si lo quieres mirar una comparación que parezca muy elemental, conforme a yo me adiestre y conforme a las armas que aprenda a usar, así voy a responder en la hora de la batalla. Si yo me adiestro en cómo el mundo resuelve los problemas, cada vez que se lee las batallas, yo lo voy a resolver como el mundo lo resuelve. Si yo me adiestro como la palabra me enseña a resolver los problemas, cada vez que los problemas, oye, dicen presente, tú y yo vamos a resolver como la palabra me enseña. Y yo te aseguro que siempre los resultados van a ser distintos. Y entiéndase que muchas veces pareciera que cuando tú y yo resolvemos las cosas en este mundo, como el mundo lo hace, pareciera que de inmediato logramos algo a nuestro favor. Muchas veces pareciere. Pero que realmente haya sido constructivo, que realmente sea en favor de mi eternidad, que realmente sea en favor de mi alma, en favor de las almas que me rodean y las de los míos, yo te aseguro que no. Porque siempre te he dicho, cada vez que se hace algo contrario al orden divino, siempre tendrá consecuencias negativas, tristes y destructivas. Pero por el contrario, cuando utilizo, porque es razonado, no me he acariciado, yo he hecho mía las herramientas de la palabra, he hecho mía las enseñanzas del Espíritu, cada vez que vienen situaciones y las enfrento con las herramientas del Espíritu, yo te aseguro que aunque parezca que a veces de inmediato no hay victoria para ti, vas a ver las consecuencias reales cuando hemos optado por lo correcto. Son misterios, pero son hermosos. Y yo te lo digo con cariño. En mi vida lo que siempre he visto es eso, que como yo me refugie, como yo me encierre, como yo me apertreche lo que la Biblia me dice, y cuando pienso lo que la Biblia me instruye, en lugar de lo que el mundo me grita, cuando yo escojo por lo que el Señor me ha mostrado, aunque parezca que estás perdiendo, aunque parezca que estás, quedándote atrás y los demás ganando, a veces hasta lo cantamos, pero qué hermoso es mejor vivirlo. Vamos a ver con nuestros ojos quién tiene de verdad la última palabra. Quién de verdad se glorifica. Quién de verdad te honra. Quién de verdad te cuida y te protege. Cuando escogemos por aquello que hemos entendido y razonado a la luz de la palabra. La lucha va a estar ahí siempre. Pero tú y yo las herramientas que tomamos es para enfrentar esa lucha que es de continuo. Herramientas que sean correctas. Dediquemos nuestro razonar, alimentemos nuestra mente, nuestro pensar de todo lo que Dios tiene que decirnos en la palabra. Y a la hora de la verdad te tengo que insistir, el que es llamado a escoger eres tú, no es otro. No te eches para atrás a decir, Dios, dame fuerzas, sé tú el que traiga, sé tú el que haga. Él siempre está ahí. Pero también te toca a ti, me toca a mí, escoger. Andar, caminar, como dice aquí, sino conforme al Espíritu. Y mira cómo dice el verso 6. Dice la palabra, capítulo 8 de Romanos, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Fíjate que el 5 te habla de que el pensar. Mira esa comparación, observa. Siempre he dicho que la palabra, cada detalle es importante. En el 5 te hablaba, los que son de la carne piensan en las cosas. ¿De qué?
oye, en las cosas de la carne. El 6 te habla, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, una cosa es pensar y otra cosa es ocuparse. Una cosa es razonar y otra cosa es ejecutar lo razonado. Así que en medio de esta batalla real, que va a seguir tocando ahí todas las mañanas, todos los días, todas las tardes, todas las noches, aún después de convertido, en esa batalla, con más razón tú y yo tenemos que alimentar nuestra mente de la palabra de Dios, de lo que nos define, como decía el apóstol Pablo, qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Por eso es que todo esto se une y quiero que lo mantengas presente. Por eso hablamos el miércoles pasado, de que lo que me lleva a mí a entender lo que está mal, pues es la Biblia. Lo que me da a comprender lo que está bien, pues es la Biblia. Si yo no lo veo, no leo la Biblia, yo no sé ni cómo actuar, no tengo brújula en esta ruta. Pero cuando yo leo la Biblia y sé lo que está bien y lo que está mal, oye, en el momento en que llega a mi mente tentaciones, situaciones, problemas, encrucijadas, yo repaso, yo busco en el almacén de lo aprendido. Yo le pido, ay, mira qué bonito esa colaboración. Le pido al Espíritu Santo que me ayude a repasar lo aprendido. Pero yo voy detrás de ello, yo soy el que lo necesito. Y entonces, no solo lo razono, sino lo estudio, oro. Y entonces aplico, entonces ejecuto. Y por eso es que el 6 comienza diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que no solamente estamos para nutrir nuestra mente y pensamiento de las normas correctas, de las enseñanzas correctas y hermosas del cielo, sino que a la hora de la verdad tenemos que ejecutarlas. A la hora de la verdad no se trata de que yo sabía, pero hice lo que no debía. Porque precisamente ahora repasa lo que te di hace un rato atrás. ¿Cuál es la meta del diablo? Precisamente esa. Que teniendo conocimiento, hagamos lo contrario. Que aun sabiendo, actuemos contrario. Quizás como le diríamos en este país, esa es la hora de la verdad. Cuando llegan las encrucijadas, cuando llega la tentación, cuando llega la dificultad, cuando llega el momento en que, mira, en que alguien te quiere sacar la paciencia, cuando alguien quiere, de alguna manera u otra, oye, probar si de verdad te convertiste. Allí cuando en esa lucha, en medio de una gran necesidad real, genuina, oye, llegan a ofrecerte alternativas para que la atiendas de inmediato, para alternativas que son incorrectas. Es el momento en que tú y yo tenemos que realmente, oye, crecernos. Y echarle mano a lo pensado, a lo aprendido, a lo razonado. Pero no para mente saberlo, sino para ejecutarlo. Si no, espérate, yo me voy a ocupar en este momento de actuar conforme a lo que me enseña la palabra. Aunque me dé trabajo, aunque sea el camino más difícil, aunque sea la forma más tortuosa, más dolorosa, pero la correcta. Ocuparme en lo que debe ser. Pero ahí tengo que te sigo insistiendo. Te toca a ti, me toca a mí. Es decir, que en medio de esta lucha real que comenzamos a hablar la semana pasada, esta lucha que se libra en ti y en mí, tú y yo tenemos que entender algo. El Padre hizo su parte, envió a Jesús a la cruz. Jesús hizo su parte, fue a la cruz y pagó el precio de tu condenación y de la mía. Y cuando tú y yo nos rendimos, gloria a Dios, comenzamos a hacer nuestra parte. Le dimos paso y el Espíritu Santo vino y sembró a Cristo en nuestro corazón, nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro maestro. Y el Espíritu Santo mismo está ahí para traer dones del Espíritu, para capacitarnos. Él hace su parte y sigue haciendo su parte. Pero entonces tu parte y la mía no se quedó en aquel buen día o aquella buena noche o en aquel culto, en aquella campaña o quizás en aquel cuarto encerrado cuando te convertiste. Allí no se quedó. Ahí comenzó tu formación y la mía, buscando escuchar palabra, razonar palabra para actuar palabra. Me toca a mí y te toca a ti todos los días aceptar algo. En medio de esta lucha, por más que nos quieras sacudir, o te rindes o triunfas. No digamos es que yo no pude, y lo digo con cariño, soy humano igual que tú. O te rindes o triunfas. Decir es que yo no pude bregar con esto es olvidar. Por eso mira este orden precioso, primero piensa y después actúa. Decir es que yo no pude con esto porque era más fuerte que yo es olvidar la palabra. La misma palabra que te dice que no va a permitir que venga, mira, una prueba con la que tú no puedas bregar, con la que no puedas realmente soportarla. Si llegó, tocó la puerta y entró, es porque yo tengo con qué enfrentarla. Así que es a mí el que me toca librar esa buena batalla.
O te rindes o triunfas. Escoge por triunfar en Cristo Jesús. Jesús escogió por triunfar. En Getsemaní, allí sufriendo, escogió por el triunfo. Un triunfo que parecía pérdida, un triunfo que parecía rendición, un triunfo que parecía definitivamente que era el mundo contra él. Y lo que el mundo no sabía es que él era venciendo al mundo. Escoge siempre por lo que instruye la palabra, aunque te cueste. Esto es sacrificado. La palabra sí lo reconoce. Es sacrificado, madre hermano. Por eso es que se llama el camino, mira, la puerta, el camino angosto o estrecho, como lo quieras mirar, por eso mismo. Porque la fácil muchas veces es escoger por aquello que nos resuelve de inmediato sin mucho padecer, que parece gratificante, pero cuando miramos en la palabra era lo incorrecto. Seguimos leyendo la palabra hermosa del Señor y mira lo que dice. Estamos ahora en el verso 6, otra vez. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aunque dé trabajo, aunque sea sacrificado, aunque en medio de esa batalla que estás librando sea más dificultoso, el fruto, el resultado va a ser vida y paz. No hay cosa más hermosa que cuando tú vayas al descanso, tú puedas decirte a ti mismo, tú puedes hablar con tu alma, como hacía David cuando decía, oh alma mía, me dice Jehová, tú puedes decirle a tu alma, alma mía, acuéstate a descansar, porque hoy cuando enfrentaste la batalla, porque hoy cuando estabas en medio de esa encrucijada de que habla la palabra, que lo que sé que está bien no lo siento hacer, pero lo que sé que está mal es lo que quiero hacer, te detuviste, frenaste y escogiste por lo correcto. Y aunque te dio trabajo, te puedes acostar y decir, en mí hay vida y hay paz. Aunque quizá ante los ojos del mundo haya una pérdida, por en ti hay vida y hay paz. Qué hermoso. Que si el Señor te visita esa noche o me visita esa noche, entendemos de ir por nosotros. Lo que encuentra es un hombre y una mujer que en ese día libró batalla, enfrentó tentaciones, enfrentó crisis, enfrentó situaciones, problemas, lo que sea. La lista tan larga como las calles de la vida. Y lo que encuentra es un hombre y una mujer que en esas encrucijadas tenía conciencia de que le tocaba a él o a ella hacer su parte en medio de esa lucha, escogiendo por lo difícil, pero por lo correcto. En el verso 7, esto lo mencionamos la semana pasada, ya casi cerrando, para que tuviéramos bien presente la realidad de esta lucha. Mira cómo dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Lo que hay en tu naturaleza y en la mía desde que el pecado entró a la humanidad son inclinaciones, son deseos por cosas incorrectas ante los ojos del soberano Dios. Lo que abona a Satanás sabiendo esas realidades de la vida es en favor de ¿qué? En favor de enemistarnos contra Dios. Esa lucha que hay en ti y hay en mí, que comenzamos hablando del miércoles pasado, tiene un objetivo, que tú y yo siempre escojamos por lo que es contrario a Dios. Es importante que tú y yo tengamos eso bien presente siempre. Que cada vez que tengamos esa guerra interna, nos acordemos, ¿por qué tengo esta batalla? ¿Por qué tengo esta lucha? ¿Por qué esta tirantez interna? Y pues detente y sencillo. El diablo quiere que yo escoja por lo que no es. Y yo no voy a escoger por lo que no es, yo voy a escoger por lo que agrada a mi Señor. No pelees mucho con los asuntos. No es que yo quiera simplificar tanto la vida. Tus problemas son muy serios. Tus problemas yo sé que son grandes. Los míos también, los de todos. Pero cuando tú miras la realidad de lo que hay detrás de cada evento, cada situación, cada decisión, oye, está envuelto, está en juego, ¿qué? Tu relación con Dios. Tu cercanía al Señor o tu distanciamiento de Él. Siempre escoge por lo que te acerque, aunque duela. No por lo que te aleja. Y sigue diciendo ese verso 7. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Mira esto, los designios de la carne, lo que quieren es enemistarnos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ciertamente tú y yo solo no podemos.
Por eso te reconocí, Dios hace su parte, Jesús hizo su parte, el Espíritu Santo hace su parte. Dios siempre está ávido, deseoso de colaborar con el que quiere. Y cuando encuentra en ti y en mí un humano que quiere, que anhela honrarlo, que anhela escoger por lo que debe ser, que anhela decidir por lo correcto, tú puedes estar seguro que Él te respalda, pero en ti y en mí tiene que nacer esa decisión, esa pasión genuina y verdadera de hacer lo correcto. A Dios no podemos engañarlo. Al Señor nunca podremos burlarlo. Dios sabe quién de verdad en su alma lo que desea es alejarse de lo que está mal y abrazarse a lo que está bien. Y quién en su alma, mira, sigue acariciando lo que estaba mal, lo incorrecto, las pasiones. Es que me gusta. Nos estamos engañando. Por eso también hay que crucificar, como decía el apóstol Pablo, el viejo hombre, hay que crucificarlo. En esa lucha, amado hermano, los designios de la maldad es enemistarnos, pero por otro lado, comprender que la única manera en que aquí se triunfa es sujetándonos a Dios, a su orden, a su ley. Y como te dije el miércoles pasado, cosa triste es, pero es una verdad. El humano tiene un problema grave de sujeción. El humano tiene un problema grave de conseguir instrucciones. Siempre encontrará una excusa para no seguirlas, acomodarse de otra manera siempre a su yo. Yo lamento decirle al humano, y soy humano, me lo digo a mí mismo, a mi manera no voy a llegar al cielo. A mi forma no voy a vivir el Evangelio. La única manera es siguiendo el ejemplo de Jesús, rindiéndonos a los pies de Jesús primero, sujetándonos al Rey de Reyes, Señor de Señores, sujetándonos a su palabra. Aunque al principio, y perdón que te lo diga así, ni te guste. ¿Sonó raro eso? Aunque al principio ni te guste. ¿Cuántos cristianos cuando recién se convierten? Pues esto es un evangelio de no hagas esto, no hagas lo otro. Eso pareciere. Cuando uno nada en la palabra, cuando uno nada en la comunión con el Señor, cuando uno se disfruta a Cristo, cuando uno de verdad comienza a experimentar los tesoros celestiales, dice, pero ven acá, esto es lo que yo me estaba perdiendo. Y lo que me gustaba a mí era aquello. ¿Sabes cómo le llamó el apóstol Pablo a todo lo demás? Escoria. Cuando tú y yo comenzamos a caminar de verdad con Jesús, aquello que creíamos que era bueno, no compara jamás con la misericordia de Dios, con su amistad, con sus gloriosos detalles. Porque lo que Él derrama en aquellos que son fieles, aquellos que lo aman, aquellos que se sujetan. Amado hermano, yo no me canso de darle gracias al Señor por su grandeza todos los días. No lo cambio. Y el verso 8, Romanos 8:8 para finalizar, dice así: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No hay manera de que en esta lucha interna que yo libro todos los días, que tú libras todos los días, no hay forma de agradar a Dios escogiendo por lo contrario a Dios. No hay forma en esta batalla que salir todos los días de yo creerme o yo engañarme a mí mismo con que yo voy a llegar al cielo descansando en su misericordia. Eso es parte del mensaje que a veces se comunica, que con dolor te lo digo, incorrectamente se estira, se interpreta la misericordia de Dios. Y lo que se hace es que se auspicia, se endosa de alguna manera el que se iba como quiera, pero de todos modos, como Él te ama, tranquilo, que no te vas a perder. Se quedan en la primera parte del verso 1 del capítulo 8. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero que se complete el verso en nuestra vida. Para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que en medio de esta lucha que es real, tú y yo asumamos posición. Tú y yo nos digamos a nosotros mismos, mira, si esta lucha se libre en mí, pero yo la tengo que enfrentar. Ya Jesús hizo su parte, a mí me toca hacer la mía. Me toca reconocer que esta batalla es real. Me toca reconocer que va a estar conmigo, mira, hasta el último día en que estemos en esta tierra. Si esperas que te diga lo contrario, lo lamento. Va a estar contigo todos los días hasta el último momento cuando expires en esta tierra. Pero precisamente hasta ese instante tú vas a estar escogiendo siempre por lo que lo honre. Vas a estar escogiendo por lo que te acerque. Vas a estar escogiendo por lo que te haga crecer en Él. Y vas a estar rechazando, vas a estar aborreciendo lo que ofenda a Dios y no le agrade.
Vamos a orar por ti, por mí, por todos nosotros, para que el Señor nos ayude en esta batalla real, a seguirla librando todos los días con Él, pero tío, poniendo nuestra parte, nuestras decisiones con determinación, con firmeza, mira, con valentía. Hay que crecer, hay que madurar. Estos son tiempos de crecer y madurar. Son tiempos de dejarnos del ay bendito, de que no puedo con esto y con lo otro. No, se acabó, llegó la hora de decir, yo voy a ser hombre y mujer para Cristo, como Jesús lo fue. Él venció, yo también. Vamos a orar, hermanos. Jesús, gracias por mis hermanos te doy. Aquellos que están escuchando en sus hogares que aún no te han conocido, por favor, por ellos en particular, te ruego que sigas tocando a su puerta y los corazones rindiéndose. Si hay alguien que no le conoce y esta noche de victoria, llama, comunícate al 787-949-1741. Queremos orar por ti. Señor, y a los hermanos, sígueles fortaleciendo en esta lucha. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra parte. Ayúdanos junto a ti a librar la batalla, Señor amado. Seguir escogiendo por los asuntos y la dirección del Espíritu. Por aquello que te agrade, por aquello que no nos aleje, por aquello que nos acerque a ti, oh Jesús de Nazaret. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. Recordándoles que mañana, Dios mediante, se reúnen nuestros jóvenes adultos en la casa del Señor a las 7:30. Estás invitado al culto, donde la alabamos, lo adoramos, decimos su palabra. Viene nuestra juventud, sigue, oye, bajo construcción, se están reconstruyendo. Acompaña a nuestra juventud, llévala a la casa del Señor. Y quédate allí, gózate con ellos, papá. Verás la bendición de Dios. Y el domingo regresamos a la casa del Señor, Dios mediante. Primer culto a las 8 de la mañana. Recuerde que ya no tiene que registrarse para el culto de las 8. Sigue siendo en el estacionamiento. Tú te llegas y allí solo se tomará la asistencia. Hay espacio en el parking, culto de las 8. Ya a las 9:15 comienza la escuela bíblica. Y a las 10:30 el segundo culto ya dentro del templo. Estas últimas dos experiencias requieren registro, porque es dentro del templo. Y si bien hemos ampliado, gracias al Señor, en términos de mayor capacidad, como ha observado, si viniste el domingo, seguimos guardando distanciamiento, seguimos evitando el aglomeramiento, seguimos utilizando la mascarilla, pero te invitamos, anímate a venir a la casa de Dios. También recuerden que para la escuela bíblica tenemos ya en proceso, en curso, el discipulado 1. Recién convertido, te convertiste hace poco, vete a estudiar la palabra. Te convertiste hace mucho y reconoces en silencio que necesitas regresar a los fundamentos de la palabra. Te esperamos en el discipulado 1. Dios quiere bendecirte. Así que escoge siempre por lo mejor. Oremos para despedirnos, amados hermanos. Jesús, gracias por la oportunidad que me diste. Gracias por mis hermanos. Sigues cuidando y guardando. En tu hermoso nombre hemos orado, Jesús. Amén.